que tenemos un verdadero privilegio, como Conchi muy bien nos decía, de poder contar con la tecnología para hacer realidad pues un bonito sueño. Y yo creo que es un motivo de gratitud a Dios. Gracias, como ha sido dicho ya, al Señor en primer lugar, y gracias al coro y a todos los que han participado por haber tenido el privilegio de escuchar. Al final del sermón volveremos a repetir de nuevo el mismo precioso canto, que era muy cortito, para que lo disfrutemos, ¿vale? Bueno, me cabe el honor de daros a todos de nuevo la bienvenida y de disfrutar de un tema que lo he titulado Jesús ora por ti. Jesús ora por ti. Y me gustaría que estéis en casa o estéis aquí, todos los que tengáis Biblia con vosotros, podáis buscar Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Pero antes de comenzar, inclinamos nuestros rostros y pedimos la dirección del Señor. Dios amante que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por darnos el privilegio, tanto sea en nuestros hogares como aquí en la iglesia, de poder estar reunidos, porque nos motiva una única cosa, y es alabar y engrandecer tu nombre. Queremos, Señor, que este culto de adoración pueda ser, podamos rendírtelo a ti, y lo mejor y lo más grande de todo, y es nuestras vidas entregadas por completo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Es muy probable... Sí, agradeceríamos si los teléfonos móviles los pudiéramos poner en silencio. Digo que es muy probable que alguno, no lo sé, en algún momento ha pensado que mientras Jesús estuvo aquí en esta tierra, pues no habría entonces tormentas ni tempestades, porque claro, Él es Dios y con su presencia Él evitaría que todos los problemas pudieran haber. También es probable que alguno piense que hasta el mismo Dios también debió de anular las leyes de la naturaleza para que ninguna de ellas pudiera molestar en el sentido mejor de la palabra, al Maestro, a Jesús. Ninguna lluvia, ninguna tormenta, ni cansancio, ni hambre, ni frío. Bueno, pero ninguna de estas cosas sucedieron. Y lo sabéis bien porque tenemos relatos bíblicos que así lo expresan. Todavía seguimos pensando, aunque sea en lo más profundo del corazón, en alguna medida, que desde que uno entrega su vida al Señor, es como que recibiéramos, voy a decirlo así, como una especie de certificado, ¿vale? Un certificado que nos acredita para poder ayudar a aquellos que pasan por situaciones de necesidad. Eso sí, esas situaciones nunca nos van a afectar a nosotros, porque para eso somos creyentes y le hemos entregado nuestra vida al Señor. Os choca lo que digo, ¿no? Esta situación se estrella, por supuesto, con una realidad evidente y mente clara, y es que cuando nos llegan las tormentas, a nosotros también, a los creyentes, en ocasiones estas suelen ser muy fuertes. Tal vez hemos idealizado las cosas de tal manera que llegamos a pensar que por ser cristianos no vamos a tener dificultades, y como hemos pensado de esta manera, cuando sufrimos problemas, entonces es como que todo se nos viniera abajo. Uno termina por pensar, oye, pero ¿y esto por qué me está sucediendo a mí? A veces sentimos que nos llegan las dificultades, y estas muchas ocasiones, estas dificultades nos abruman, nos superan y nos desesperan, preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Señor, pero si yo estoy contigo. Señor, si he entregado mi vida a ti, ¿por qué tengo que estar pasando por problemas? ¿Por qué tengo que sufrir dificultades? Olvidamos que la palabra de Dios nos recuerda que no nos ha sobrevenido, estoy citando 1 Corintios 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna dificultad, ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, y juntamente con la prueba Dios dará la salida para que podamos soportar, repite él.
Nos olvidamos también que las palabras del mismo Jesús, él pronunció estas que podéis encontrar en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan 16, versículo 33. Vamos a leer algunos textos que espero que sean de gran bendición para todos. Estas cosas, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. ¿Hay duda con relación a lo que él dice? Tendréis aflicción, pero tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Jesús nos asegura que va a haber aflicciones, pero aquí uno dice, espera, ¿cómo que tener aflicción? Pero no iba a ir, si yo había entregado mi vida a ti, Señor, yo esperaba que todas las cosas me fueran mejor. ¿Y por qué tengo que pasar por aflicciones? A veces, ¿sabéis? Somos nosotros mismos los que creamos nuestras propias tormentas. ¿Estáis de acuerdo? A veces somos nosotros mismos los que nos generamos situaciones de dificultad cuando caminamos fuera del camino del Señor. Estáis viendo recientemente, después de las nevadas que tuvimos y que han afectado bastantes lugares últimamente, o unas semanas atrás, ¿no? ¿Cuántas veces son provocados los aludes justamente por los mismos esquiadores que se salen de la pista de seguridad preparada justamente para evitarnos problemas, pero que prefieren ir por otros lugares abiertos sin ningún tipo de seguridad? Y esto termina provocando aludes y en muchas ocasiones desgracias irreparables, la pérdida de la vida de algún esquiador. Sí, diréis, vale, está bien, pastor, está bien. Esto cuando la gente desobedece, pero no fue el caso de los apóstoles cuando el Señor les pidió que fueran y cruzaran a la otra orilla del mar de Galilea. Si vais a buscáis Mateo capítulo 14, Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante, descubrís ese momento. Hubo la gran tempestad en el mar de Galilea, como sabéis, y ellos estaban en el mar de Galilea precisamente porque Jesús les había dicho que fueran allí. Es decir, que lo que sufren como resultado de un mandato del propio Jesús. ¿Sabes qué conclusión uno tiene que llegar de todo esto? Es que las tormentas también las sufren o las sufrimos aquellos que obedecemos al Señor. ¿Estáis de acuerdo? Esta es una prueba muy evidente. ¿Qué dice el versículo, capítulo 14, versículo 24? Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Este tema ya lo hemos presentado aquí, así que, aunque lo voy a mencionar, no voy a abundar exclusivamente en este hecho, pero sí que hay detalles muy interesantes que quisiera destacar también con vosotros. Sabemos, por el relato bíblico, que los discípulos habían avanzado, pero habían avanzado con mucha dificultad porque, como dice el texto, el viento era contrario. Las olas eran muy grandes. Y habían avanzado aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 19, dice que eran 25 o 30 estadios lo que habían avanzado, equivalente a 5 o 6 kilómetros más o menos de distancia. Y claro, se había desencadenado una tempestad, el viento era contrario y no podían avanzar, como conocéis bien la historia. Y aquí, así que ellos estaban enfrentándose a una tempestad inesperada, una tormenta que no estaba prevista. En muy poco tiempo, aquella barca se la podía ver subir y bajar, golpeada por las olas, el viento era fortísimo, las olas eran enormes y aquella pequeña embarcación, desesperados los discípulos, intentando seguir adelante para cumplir con las órdenes que Jesús les había dicho, id a la otra orilla. Eso estamos haciendo, eso estamos intentando, maestro, pero no podemos, pensaban ellos. No podemos. Subía y bajaba. Un mar embravecido, el viento fortísimo. Cruzar a la otra orilla, que más o menos de un lado a otro, aproximadamente hay unos 8 kilómetros, les habría costado en condiciones normales 1 hora, más o menos. Pero el texto bíblico dice, versículo 25, que era la 4ª vigilia de la noche ya.
La cuarta vigilia de la noche implica que era entre las 3 y las 6 de la madrugada ya. Quiere decir que podemos imaginarnos la escena de desesperación de aquellos apóstoles que quieren cumplir con la orden del maestro, ir a la otra orilla, pero se sienten incapaces de poderlo lograr porque están casi a la mitad, todavía les queda un buen trecho para llegar a la otra orilla y son incapaces de lograr el objetivo. Claro, yo me he imaginado en ese momento que habría en ellos mucho miedo. Eran especialistas, algunos de ellos eran pescadores. Y sin embargo, debía haber una especie de desesperación, de miedo y hasta de duda. Incluso, ¿cuántos estarían preguntando en ese momento lo que tal vez te estarías preguntando tú? ¿Dónde está Jesús ahora que más le necesitamos? ¿Dónde está? ¿Por qué no está con nosotros? Esa es la pregunta, ¿sabéis? Que hacen los hombres, la gente, hoy en día, cuando les hablas de, bueno, ten fe y confianza en el Señor en medio de esta pandemia, ¿verdad? Y cuántas veces te responden de una forma no de la mejor manera, diciendo, no me hables de Dios, ¿vale? No quiero que me hables de Dios, porque si Dios existiera, si Dios estuviera, ¿por qué ha permitido que tanta gente inocente esté muriendo por esta pandemia? ¿Por qué, si Dios hablas de Dios, por qué Dios permite que tanto niño inocente muera de hambre? ¿Por qué? Y Dios es el culpable absolutamente de todo. ¿Dónde está Jesús? En este momento, ¿dónde estaba Jesús en ese momento en que ellos se enfrentaban solos a aquella terrible tempestad por obedecer las órdenes, justamente las órdenes del Maestro? ¿Dónde estaba? Jesús no había comido. Jesús tampoco se había estado entreteniendo con la gente, le había despedido a la gente, se había marchado. Jesús no estaba durmiendo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Alguien quiere decirme? Orando. Estaba orando, oraba a pesar de que muy probablemente su propia ropa también estaba calada de la tempestad, de la lluvia, que muy probablemente, no lo sabemos, mojada por aquella lluvia, había estado todo el día completo, todo el día sin descansar y ahora estaba previsto dedicar él en su mente toda la noche para orar. ¿Has pensado si tal vez aquella tormenta, aquella tempestad fue la razón principal por la que, no lo sé, por la que Jesús se pusiera a orar? No lo sabemos, pero lo que sí que tengo muy claro es que había otra tormenta mucho más importante que estaba rugiendo en el corazón de todos aquellos apóstoles, luchando en la vida de cada uno de sus discípulos, porque no entendían al Maestro, porque no comprendían los planes del Maestro. Y por eso Jesús estaba orando, dice la hermana White, por ellos para que entendieran la misión a la que había venido a cumplir. Esto no lo entendían. Sabían Jesús que muy próximamente le iban a tomar prisionero, le iban a azotar, le iban finalmente a crucificar, iba a morir y esto iba a desbaratar por completo los planes que cada apóstol tenía en su mente. Esto iba a arruinar la vida de ellos, los iba a abatir, los iba a desanimar. Y oraba mientras los miraba desde lejos, sin perderlos de vista en ningún momento, dice la hermana White. Oraba desde aquel monte. Cuando vuelvo a pensar en el texto inicial de Romanos, que hemos leído, Romanos 8:34, Cristo es el que intercede por nosotros. ¿Sabes? No puedo por menos que pensar lo emocionante que es esto, ¿no? Cristo intercediendo por nosotros. ¿Has pensado? ¿No te llena el corazón de gratitud al saber que el Señor Todopoderoso, Él está atento permanentemente a todos los aspectos de tu vida? Él está constantemente pendiente de todos nosotros, nos reconoce y nos llama por nuestro propio nombre. Y a mí me emociona pensar que Él pueda estar diciendo, ¿sabes, Carlos? ¿Sabes, Isabel? ¿Sabes, Carmen? ¿Sabes, Juan Carlos?
¿Sabes que eres objeto de todo mi interés? Y que Él pone nuestro nombre delante del Padre y dice, sí, ellos me siguen, ellos me reconocen, ellos me aman. Y yo traigo su nombre delante de ti, oh Padre, porque quiero que todo lo que esté dispuesto para su salvación lo pongamos en marcha para ayudarlos, para que salgan adelante. Por eso encontramos a Jesús rogando para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida, rogándole al Padre, abogando en nuestro favor, en tu favor, en mi favor, para que recibamos la protección, el cuidado que toda la divinidad se ha empeñado en mantener para enfrentar, para que ayudarnos a enfrentar todas las tempestades que tenemos por delante a lo largo de nuestra vida. Y me emociona saber Jesús intercediendo delante del Padre en nuestro favor, por nosotros, con nombres y apellidos, diciendo, sí, este es de los míos. Siempre atento el Señor sin perdernos de vista en ningún momento. Y esto me emociona, ¿sabes? Me emociona de verdad. Hoy en la escuela sabática se mencionaba el nombre de Esteban. Explica por qué. Quiero que os deis cuenta, quiero que reflexionemos sobre un detalle muy interesante que aparece en la Biblia. Porque cuando Esteban estaba a punto de ser muerto como mártir, apedreado por aquellos que lo despreciaban, dice el texto bíblico, ¿queréis buscar Hechos capítulo 7? Mirad, cuando lo leamos, quiero que por favor os fijéis en algún detalle que os llame la atención de este versículo. ¿Qué es lo que más sobresale para vosotros? Capítulo 7 de Hechos, versículo 55. ¿Hay algún detalle que llama la atención aquí? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. ¿Hay algo que os llama la atención de esto? Puestos los ojos en el cielo. ¿Alguna otra idea? No puedo pediros a los que estáis en casa porque va a ser muy difícil. Lleno del Espíritu Santo. ¿Alguna otra idea? Vio la gloria de Dios. Otra idea. ¿Qué? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Os habéis dado cuenta de un detalle muy interesante? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, efectivamente. Estaba mirando al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿cómo? Este no es el detalle. Este no es el detalle que quiero destacar. ¿Qué le pasa a Jesús? De pie. ¿Os habéis dado cuenta que todas las veces que aparece en la Biblia, fijaros lo que dice el versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, dijo Esteban, y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios? ¿Os habéis dado cuenta que la inmensa mayoría de las veces en las que aparece Jesús, Jesús aparece sentado a la diestra de Dios, no de pie? Tengo textos aquí, no los vamos a leer porque se ha ido mucho el tiempo, ¿no? Mateo 26, 64, Marcos 16, 19, Hechos 2, 34. Leo solamente uno, Colosenses 3, 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y mirad, qué bonito esto. Colosenses 3, 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué aquí está de pie? ¿Por qué? ¿Sabéis? Me paré a pensar y estuve buscando y busqué y encontré algo muy interesante. Busqué que a pesar de todo lo que otros comentarios dicen, es la atención que Jesús muestra frente a uno de sus hijos que está siendo despreciado, lo que le hace ponerse en pie para interceder en su favor. Qué interesante. ¿Te das cuenta? La reacción de Jesús es, ¿qué va a pasar?
es la de ponerse en pie, que Esteban le ve de pie. Esteban contempla la gloria de Dios y ve a Jesús que se pone en pie. No está sentado en su trono tranquilamente, sino que ve a Jesús en pie observando la escena como diciendo, ¿qué va a pasar aquí? No preguntándose, que él ya lo sabe, por supuesto, pero es la reacción de alguien que está profundamente interesado en los acontecimientos que están ahí sucediendo, intercediendo de pie delante del Padre, llenando la vida de aquel hombre fiel, Esteban, mártir con la presencia total y plena del Espíritu Santo. Y me encanta, ¿sabes? Me encanta porque me impacta este hecho. Julia, en la escuela sabática, ella mencionaba acerca de los mártires. Y yo estoy convencido que el mismo Dios Todopoderoso, que ha sido capaz en la época de la Inquisición, en tiempos de la Edad Media, en momentos muy difíciles en que la gente perdía su vida, entregaba su vida por ser fieles a Dios, me llama la atención comprobar cómo Dios mitigaba, incluso cómo eran capaces los mártires de cantar mientras estaban siendo quemados en las hogueras, o cómo eran capaces de elevar una oración de gratitud y hasta de perdón por aquellos verdugos que los estaban matando. No había gritos, no habría llanto, no. O sea, Dios era especial. Y yo estoy convencido que Esteban lo estaba siendo, lleno del poder del Espíritu Santo en ese momento de parte de Dios. Dios actuando, llenando su vida por completo y Jesús en pie para decir, estoy ahí a tu lado, estoy contigo, aunque tengas que entregar tu vida finalmente por causa de mí. Me emociona, ¿sabes? Me emociona, me impacta muchísimo este hecho. De nuevo volvemos al mar de Galilea. Casi, yo no sé si podemos percibir, en Mateo capítulo 14 de nuevo, si podemos percibir los pensamientos casi de los apóstoles de Pedro mismo, ¿no? Cuando preguntan, cuando debieron de preguntar, pero bueno, ¿por qué ahora que más le necesitamos? ¿Por qué Jesús no está con nosotros? ¿Dónde se encuentra el Señor cuando más le necesitamos? Yo no sé si te recuerdas aquella ocasión en la que Pedro iba a ser probado, y los apóstoles también. Busquemos el texto, Lucas capítulo 22, perdonadme. Lucas 22 y versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte. Es decir, Jesús rogó por Pedro, se puso de pie por Esteban cuando iban a apedrearlo, y él vuelve a cumplirse también aquellas preciosísimas palabras que podemos encontrar como una promesa para ti y para mí. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mirad qué belleza de texto. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede salvar completamente a todos aquellos que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claro que sí. ¿Estás entendiendo de qué hablamos? ¿Estás entendiendo, comprendiendo que Cristo es el que intercede en estos momentos por ti en tu favor delante de Dios? Y eso no significa que el corazón de Dios tenga que ser sensibilizado por Jesús. ¿Por qué tiene que interceder Jesús? ¿Para conmover el corazón del Padre? Es decir, no seas tan duro. No, para nada, porque eso entraría en contradicción con aquel texto que todos conocéis muy bien, y que de tal manera amó, ¿quién? Al mundo, que ha dado a su único Hijo. Luego, lo cual quiere decir que no es conmover el corazón de Dios. El Padre no necesita ser conmovido, porque Él te ama ya desde el principio. Lo que quiere es otra cosa distinta. Todo este plan está diseñado, esta intercesión de Jesús, está diseñada para que tú y yo no olvidemos nunca que Jesús, en Él se han añadido una detrás de otra
todas las demostraciones suficientes, todo el poder suficiente para que puedas entender que nada, nunca, nadie te podrá separar del amor de Dios. Nadie, excepto tú. Excepto tú. Pero Dios lo ha atado todo tanto que Jesús dice, yo estoy intercediendo, quiero que sepas que estoy de pie, que estoy observando, estoy mirándote, que no te he perdido de vista en ningún momento, estoy a tu lado para que sepas que estoy contigo en todo momento, cuando más me estás necesitando. Yo voy a proveer lo que necesites. No te estoy prometiendo que no tengas nunca ningún problema. Lo único que te estoy diciendo es que voy a darte fortaleza, voy a darte esperanza, voy a darte confianza, voy a darte todo lo que necesitas para que puedas pasar airosa la prueba que tienes por delante. Sí, el Señor quiere que sepas que en Jesús se ha añadido todo, absolutamente todo. Él está entronizado en los cielos como Rey, como Señor de señores, con supremo poder. Así que, ¿qué tenemos que temer? ¿Qué tienes que temer tú? Además de amarnos como lo ha hecho hasta aquí. En la escuela sabática veíamos, lo ha hecho todo, ha entregado su vida por completo para que tú pudieras tener vida, recuperaras la tuya que estaba perdida. Claro, Él vive para interceder por nosotros contra el mal. Y es impresionante. Impresionante cuando compruebas que todo el cielo está movilizado para tu salvación. Todo el cielo se ha puesto en marcha. Todo el cielo, atento para salvar a sus hijos, atento para salvar a la iglesia, atento para salvarte a ti con nombre y apellidos. Tú, quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres, escuchando este mensaje, Dios ha movilizado el cielo entero para tu salvación eterna. Claro que sí. Y actuando. Jesús, el Espíritu Santo, intercediendo, actuando al unísono en favor de su iglesia, de quienes confiamos en Él. Y si por si fuera poco, y lo tenemos todo ahí, pero si buscáis Hebreos capítulo 1, versículo 14, también ha movido a toda la hueste angélica, millones y millones de ángeles que están en marcha. Y dice en el versículo 14, refiriéndose a ellos, ¿no son acaso todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de aquellos que van a heredar la salvación? Todo el cielo, todo implicado, todo el cielo entero, la divinidad plena, los ángeles, todos para que no te pierdas, para que no extravíes el camino, para que te decidas por Jesús y decidiéndote por Él te decidas por la salvación. ¿Te das cuenta? Quiere decir que el que se pierda se perderá y se perderá eternamente porque habrá agotado todas las posibilidades que Dios le estaba brindando para salvarse. Se perderá. Y se perderá sin remisión, sin ninguna posibilidad de vuelta atrás porque ha rechazado una y otra vez las opciones que Dios le estaba brindando para que se salvara. Alguno, no lo sé, si a estas alturas puede haber alguien que siga pensando, vale, está bien, pero, oye, no tengo tan claro que si Jesús estaba orando por sus discípulos allí, que estaban en medio de una tempestad, ¿por qué ocurrió la tormenta? ¿Por qué? ¿Por qué no evitó la tormenta? ¿No es acaso el intercesor? ¿No debería garantizarnos que tuviéramos una vida libre de dificultades, libre de tempestades, libre de problemas? Pues sí, pero no será en esta vida, mis queridos amigos y hermanos. La vida sin tormentas va a llegar, pero llegará en la eternidad con Jesús, no aquí. Este no es el momento. Estamos todavía viviendo en este mundo. ¿Qué crees? ¿Que estamos aquí exentos nosotros porque somos cristianos? Sabéis, mirad, hay una tendencia, incluso dentro de la iglesia, en algunas personas a pensar, a mí no me va a pasar, a mí no me puede pasar, ¿qué virus y qué virus? A mí no me va a tocar esto. ¿Pero y qué sabes tú? Podemos negar muchas cosas, y yo respeto, por supuestísimo, lo respeto. Pero estás en un mundo de pecado.
Y sea un virus, o sea un cáncer, o sea cualquier cosa, ninguno estamos libres de padecerlo, ninguno. Aunque seas creyente, aunque seas una persona muy consagrada, seamos. Esto no nos exime, no nos quita de la posibilidad de que podamos vernos afectados, porque vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de pecado donde el diablo cada momento está provocando desgracias, sufrimientos y tempestades por doquier. Él es el causante de todo el sufrimiento, no es Dios. La gente se equivoca al señalarle a Dios, ¿y tú existes? No, se equivoca totalmente. Un enemigo es el que ha sembrado la cizaña, dijo Jesús. No es Jesús, no es Dios el que siembra la cizaña. Es el enemigo el que lo está haciendo. Y esto hace que muchas veces la gente no entienda y pierda de vista la realidad. Jesús, sin embargo, lo que está buscando por encima de cualquier otra cosa es que entiendas que en este mundo tendremos aflicción. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo él. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras aquí estemos en este mundo, Jesús seguirá siendo el sendero, estoy terminando ya, Jesús seguirá siendo el sendero por el que caminar en medio de tus tempestades. Claro que sí, Él será una vez más el que abrirá el mar rojo cuando de tus imposibilidades, cuando veas que no hay salida, cuando te parezca que no hay solución, Él estará ahí. Cuando te parezca que todo se está hundiendo, Él será el que calmará la tempestad. Él aparecerá de la manera más inesperada y tal vez de la forma más insospechada. Él, Jesús. ¿Te has dado cuenta que aunque los vientos rugían con violencia y las olas se elevaban a gran altura, aquella pequeña embarcación donde iban los apóstoles desesperados, aquella pequeña embarcación golpeada y llevada de un lado a otro, sin embargo, a pesar, repito, de aquella tempestad, a pesar de aquellas olas, nada impidió a Jesús acercarse hasta sus discípulos. ¿Te has dado cuenta? No hubo nada que lo impidiera. ¿Has pensado que Jesús podía haber calmado la tempestad cuando Él comenzó a caminar dirigiéndose desde la orilla por el mar de Galilea, dirigiéndose hacia la embarcación? Varios kilómetros caminando hasta donde estaban ellos. ¿Y podía haber calmado Jesús la tempestad ahí? ¿Verdad? ¿Lo podía haber hecho o no? ¿Qué se habría perdido? ¿Qué problema habría ocurrido ahí? ¿Por qué? ¿Pero por qué la fe? ¿Por qué se hubiera perdido la fe? No. ¿Qué es que se hubiera perdido de este acontecimiento? ¿El qué? Eso es. ¿Os imagináis que hubiera calmado la tempestad y hubiera llegado Jesús caminando, ¿vale? O caminando sobre las aguas, pero cuando la tempestad ya se ha calmado, le hubieran dicho, maestro, a buena hora llegas, ¿no? No, Jesús en medio de la tempestad. Lo maravilloso es que no hubo nada que le detuviera, absolutamente nada. Él se mantuvo avanzando hacia ellos con toda seguridad hasta que cuando estuvo a su lado calmó la tempestad. Y entonces ellos fueron conscientes de algo que hasta ese momento no habían descubierto. Y la Biblia, por esa razón, registra en Mateo 14, versículo 33, por primera vez se registra en la Biblia que los discípulos le adoraron. Es la primera vez. Cayeron de rodillas delante de él. No sé si en una sensación de desesperación sin límite, porque temieron por su propia vida. Y viendo con desesperación que su vida se podía terminar de un momento a otro, de repente aparece Jesús cuando menos se lo esperaban y de la forma menos inesperada. Aparece ahí y dice al viento, cálmate, y el viento se calmó. Y en ese mismo instante se detuvieron las olas y todo fue una calma total y completa. Entonces ellos dijeron, pero esto es impresionante. Y cayeron a sus pies y le adoraron. Y es la primera vez también que se menciona en las Escrituras que
de los apóstoles me refiero, que le reconocieron como el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 33. Porque hubo otra declaración posterior, Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, pero la declaración anterior había sido aquí, donde habían comprobado que verdaderamente era el Hijo de Dios. Maravilloso. Muy pronto. Termino ya con este último versículo, que fue además el último texto que leímos la semana pasada. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y quiero que notéis de nuevo aquí algo impactante, muy impactante. Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo estará sentado, ¿no? Jesús de nuevo se levanta. Ha terminado el juicio y Jesús se pone en pie. De nuevo se pone en pie porque su pueblo va a estar pasando por una angustia como nunca antes ha ocurrido, desde que está el hombre sobre la tierra, dice. Y como nunca ha ocurrido, se levantarán Miguel, Mijael, el que es igual a Dios, dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro de la vida que decíamos la semana pasada. ¿Te has dado cuenta? De nuevo, al final de la historia, Jesús se vuelve a poner de pie para contemplar a su pueblo en este último momento. Y es entonces cuando Jesús, siendo consciente del momento de crisis por el que finalmente el pueblo estará atravesando, Jesús en pie es la garantía, es para nosotros, es la certeza y la seguridad de que Él tiene todo su interés en nuestra salvación. Me importa lo que te pasa, me importa por lo que estás pasando, me importa que estés sufriendo, pero yo soy tu salvación y yo estoy por venir a recogerte. Entonces se colocará sus vestiduras de rey de reyes y vendrá ya en gloria y majestad a recoger a todos aquellos de tu pueblo que se hallen escritos en el libro. Mis queridos hermanos, queridos amigos, confiemos plenamente un Dios extraordinario, en un Dios que rompe nuestros esquemas, en un Dios en la divinidad plena que se ha tomado el tiempo, todo su tiempo para darte la salvación. Y no le importa lo que tenga que recorrer, no le importa si tiene que atravesar tempestades por las que tú estás pasando. Él recorrerá el camino que tenga que recorrer hasta llegar hasta tu lado para socorrerte, como lo hizo con ellos. Confía en Él, confía plenamente en Dios. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude, que así sea.